El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en... Comenzando con Janis Joplin, que hoy ha sido inspirada. Sí. ¿Qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo están? Muy buen día. Una mañana un poco fría en la capital de los ecuatorianos, pero con todo el ánimo. Le comenzamos a echar leña al fuego y sobre todo a abordar las principales temáticas de esta coyuntura política, de esta coyuntura también electoral y por supuesto de esta coyuntura informativa. Les tenemos información de primera mano para que usted pueda sacar sus conclusiones, así que por favor, súbale al volumen, póngale mucho cuidado y recuerde que nos puede seguir por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en Santo Domingo de los Áchilas, el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí y Esmeraldas. No hay en dónde perderse más que en la señal de Pichincha Universal. Pero como siempre no estoy solo, estoy muy bien acompañado de Carlita, la escurridiza, coronel. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, mi querido Andresito, buenos días. Gracias también a quienes nos siguen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias en las redes sociales también, a quienes ya nos mandan sus saludos, a quienes interactúan con nosotros en nuestras redes sociales personales y también de Pichincha Comunicaciones. Agradecer también a quienes a veces por la calle, Andresito, yo sé que a ti también te ha pasado, que por ahí estás hablando y alguien te dice, mira, tú eres el Andrés Durán, ay, tú eres la Morocha. Y gracias porque realmente ese cariño de ustedes, del que cada día nos permitan acompañarlos en sus autos, nos permitan acompañarlos en sus mañanas, en sus hogares, en el lugar que realicen, en sus trabajos, para que nos permitan estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos mandan saludos desde New Jersey, ¡ay, también gracias! desde México, otra persona desde Orlando, así que muchísimas gracias por sintonizar la señal de la 95.3 de Pichincha Universal, la 94.5 en el noroccidente, y ya lo dije el resto, así que ¿para qué volverlo a anunciar? Póngase pilas, Carla, porque hoy vamos a tener información de primera mano, como siempre lo decimos, y sobre todo iniciando con el segmento que más le gusta a la Carla después del pajarito azul. Después del pajarito azul. Después del pajarito azul. Hoy les vamos a contar también un pequeño extracto de nuestros queridos amigos los plumíferos. Mi pluma lo eligió. El Javier, el Pollito Ojeda y el Patito Peralta regresaron en su programa Mi pluma lo eligió desde este domingo pasado y estuvieron con Virgilio Hernández. Ahora conversaron. ¿Sabes sobre qué, mi querido Andrés? Y estuvo chistosísimo además y queremos compartirlo con ustedes. Si es que hay o no hay amargados políticos en el Ecuador. ¿Qué dices tú? ¿Hay algunos políticos que son amargados? Yo creo que no solo los políticos. Hay algunos amargados en todos los espacios sociales. Veamos qué nos dijo Virgilio Hernández en Mi pluma lo eligió. ¿Tenemos políticos amargados ahora? Pero muchos. A ver, dos nombres. Ahí están dos nombres. Muchos. A ver, ¿para qué vamos a ir más lejos? Como diría mi abuelita. Aquí. Hay que ver a Carondelet nomás, pues. O sea, sí hay la expresión de lo que es un político amargado. Es la amargura. ¿Sí? Es la amargura. Ya no solo es la amargura, es cómo se dejó enfermar por su propio odio. Entonces tú le ves, ya es transformado. Ya ni los chistes malos que antes solía contar cuenta. Claro, ya nada. Ya ni se los chistes. Sí, eran pésimos, ¿no? Una de las razones por las que renuncié, efectivamente, a los 3 meses, es porque ya no le soportaba los chistes, ¿no? Y si uno ya no soporta los chistes de su... ¿Te acuerdas de algún chiste? No, ya es que eran tan pésimos. Chistes machistas. A ver, Virgilio, ¿qué chiste? A ver. Misóginos. No, todo. puede ser. No. ¿Y no te tocó reírte alguna vez por compromiso? No, es que yo... Al principio... Es que en el gabinete se reía. Pero ya cuando uno empieza a hacer un rictus y dice, no, es mi obligación reírme, dice, no, yo me tengo que ir. Claro, por lo tanto, a los 3 meses, con quien efectivamente ahora es prefecta y con quien fue canciller, con Ricardo Patiño, nosotros dijimos, hasta aquí llegamos, buscamos otros compañeros. Muchos decían que estaban hartos, que querían irse. Finalmente nos fuimos los 3. Claro. ¿Sí? Pero ya no, porque ya uno tenía que reírse de esos chistes malos, estos chistes machistas, misóginos, totalmente homofóbicos, no, de todo. Entonces ya uno dice, no, ya, esto es demasiado. Y no le podían decir como, bájale. No, bájale pero un poco. ya uno decía, ya le hacías cara de que, ¿qué es esto? No, pero ya era insoportable. Mi pluma lo eligió. Ay, a rascar, Carla, ¿cómo arde, cómo duele? Ay,
ay, Dios mío. Pero está bien Más que directo diga ya no las puede ser. cosas, está bien que diga las verdades como se tienen que decir, sin tapujos, sin verdades a medias, sin prurito, porque hay algunos que tienen prurito al momento de decir la verdad y las cosas como son, sin maquillajes. Es Fue así como se una dice. razón más la que dice Virgilio Hernández por las cuales ya se generó esta ruptura dentro del movimiento. Algunos se quedaron, otros se alejaron, algunos se quedaron aguantando los chistes malos, dice, otros ya no aguantamos más. Así que, bueno, ahí está una de las razones por las que también se alejaron del presidente de la República. Esto fue uno de los extractos de la segunda temporada de Mi Pluma lo eligió, que está en el canal de Pichincha Comunicaciones, así que no se lo pierdan los días domingos a las 19 horas en el canal de Pichincha Comunicaciones en YouTube. Mi Pluma lo eligió. Póngase 11 si usted quiere estar informado y también ser partícipe, estar expectante de cómo nuestros amigos plumíferos despluman a los que ya Vinieron son electos recargados en este proceso y a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que esperamos tenerlos también en este espacio. Pero así que póngale más leña al fuego, Carlita, y sigamos avanzando con nuestro segmento El Pajarito que más le gusta a la Carla Coronel. Póngase pilas. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? 9 de la mañana, minutos, y vamos con el primer tuit que viene desde el portal Ruta Crítica. El primer sufridor, ¿no? El primer sufridor. Vamos a dar a conocer este tuit, quienes nos ven en YouTube, quienes están con nosotros acompañándonos y van a poder ver el video. Y este es un extracto de la entrevista que tuvo el candidato Andrés Arauz el día lunes con AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores. Y ahí vamos a ir desglosando un poquito sobre los actores de esta entrevista y cómo se llevó a cabo la misma. Escuchemos y regresamos a comentarla. Afortunadamente la historia ahí para registrar. Soy periodista, tengo formación de periodista, estudié periodismo. Mire, y entonces, si me llaman, si es que quiere hacer de esta entrevista un psicoanálisis de su situación, lo podemos hacer individualmente. Pero aquí los ecuatorianos quieren escuchar propuestas de soluciones. Vicente, el odio ya pasó de moda. Aquí nosotros queremos plantear soluciones. Queremos superar esas viejas rencillas y de intereses de pocos privilegiados. Aquí tenemos retos mucho más grandes y no se merecen estar viendo odio ni bronca política. Aquí queremos superar eso. Ay, otra vez. Ay, otra vez. Le puso su tate quieto. ¿Qué piensa la gente? A ver. ¿Ustedes consideran, queridos oyentes, queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Pichincha Universal y Pichincha Comunicaciones, piensan que el candidato por la Alianza UNES le puso su tate quieto al señor @Dito? Comenten. Yo creo que brevemente. Para que la Carla dé papaya y podamos seguir hablando sobre esto. Oiga, recordemos además que el señor Vicente @Dito, que nos escucharon en este momento, le dice, ¿no? Y le saca en cara y le dice, yo soy periodista y he estudiado periodista. Pues al parecer se le ha caído del Cenecit el título porque no lo encontramos. Así que sí, oye, no tiene título. Estamos preocupados según el por Cenecit. Eso dice, y de todas maneras me parece que... bueno, hagamos la salvedad y demos el beneficio de la duda, sí, Carla, no seamos tan malos, por favor. Sería bueno decirlo. Le damos el beneficio de la duda y le conminamos a que por favor inscriba su título de grado. Puede ser que no lo haya inscrito, nada más, para que la Cenecit lo registre en el sistema y que no se dé papaya, porque eso es importante mencionarlo. Por favor, estimado periodista Vicente @Dito, quien también es padre del secretario, del ex secretario de Comunicación, el señor Arroba. Fíjense ustedes que el señor Arroba tuvo una importante injerencia y participación en los hechos del paro nacional de octubre. Entonces digo, no es cualquier pelito de cochino, tiene una posición política, ideológica muy clara, y por eso también creo que la increpancia y la intolerancia con el candidato, ¿no? Son estos personajes y estos actores políticos que han practicado de manera sistemática el anticorreísmo, cuando estas elecciones evidenciaron
que el correísmo y el anticorreísmo no explican lo que la ciudadanía está deseosa en sus necesidades, ¿no? Está deseosa de representar o de ser representada en sus necesidades. Yo sí considero que este es un elemento más de convicción a esa discusión o debate escueto que han planteado los propios actores políticos del correísmo y el anticorreísmo. Me parece que tenemos un país mucho más diverso, mucho más amplio, con muchos otros intereses, con muchos otros niveles etarios y con una transformación sistemática por parte de la era tecnológica, el ecosistema digital, que ha facilitado que nosotros hoy por hoy no tengamos una realidad, tengamos realidades. Con esto no hay que desmitificar lo que vivimos los ecuatorianos en el ámbito del desempleo, de la economía, del ajuste, etcétera, pero sí hay que entender que las preferencias de lo que hoy estamos viviendo, Carla, han cambiado y son variables y están en constante movimiento. Como diría algún sociólogo, Thurman Horan, por ejemplo, o Charles Tilly, así como las desigualdades sociales son dinámicas y móviles, las mismas interpretaciones y los mismos marcos y las mismas percepciones de la ciudadanía son dinámicas y móviles. Así que hay que ponerle muchísimo cuidado a aquello, porque hay que saber entender y olfatear un poco el mundo en el que hoy vivimos. Y este creo que justamente será uno de los temas que trataremos el día de mañana en nuestro programa también aquí 7F Ecuador por Más Democracia. Ahondaremos un poco más sobre el rol que han tenido los medios de comunicación y el tratamiento que le han dado a los candidatos y obviamente a toda la elección de 2021. Así que avancemos. Ya lo trataremos un poquito más a fondo. Avancemos, que yo quiero entrar en materia, Carlita, antes por de continuar, favor. ya vamos, corriendo, ya vamos. Antes de eso quiero mandar un saludo a Jimena Taipe, también Silvia Molina, Ana Pazmiño, Gloria Ortega, están por ahí, Arthur también, que nos están mandando saludos en YouTube, así que gracias por seguirnos también por esa plataforma de Pichincha Comunicaciones. Y vamos con nuestro siguiente tweet, que viene justamente de nuestro medio de comunicación, Pichincha Comunicaciones. Escuchemos lo que dijo el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, sobre los ¿es una perla compromisos, eso? Es una perla. Es una perla, sobre los compromisos con los municipios, y no entendemos qué pasó ayer en el centro histórico. Ya vamos a comentar. Vamos. Obviamente hay ciertos valores por devoluciones de IVA y algunos compromisos que se están poco a poco cancelando, pero lo de fondo es que nosotros en este momento estamos al día. No les voy a decir que estamos pagando marzo, porque marzo primero no ha terminado, y febrero estamos terminando. Están al día en febrero. Estamos pagando a mes vencido, como es obvio, porque no es que la plata nos entre el primero, la plata va entrando poco a poco. ¿Los municipios están al día? Los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales correspondientes a febrero se están terminando de pagar muy probablemente esta misma semana, lo cual significa del mes anterior que estaríamos totalmente al día. Una derogación. No encontró la respuesta la Carla brevemente. ¿Ustedes se acuerdan que había un actor político, en este momento me está fallando la memoria, mil disculpas, que preguntaba ¿dónde está la plata? Pazmiño. No es Pazmiño. ¿No? ¿Dónde está la plata? Me está yendo también la memoria. La misma pregunta hagámosle al ministro, por favor. Queremos saber dónde está la plata, porque han recibido desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional. Se han endeudado agresivamente en estos años y nadie sabe dónde se invirtió. Bueno, sí sabemos en realidad. Lo que pasa es que no lo quieren transparentar. Ese dinero está ahorita en bancos internacionales ganando un interés pírrico que bien podría servir para enfrentar esta sindemia, para enfrentar la catástrofe que ha significado en términos sociales y económicos este ajuste estructural y el impacto de esta pandemia. Entonces, cuando uno se pregunte dónde está la plata, lo digo más que en términos, si cabe el peyorativo, anecdóticos, porque regresamos un poquito al pasado, también decirle, o sea, ¿cuál es la prioridad del gobierno en este momento si no es generar gobernabilidad y sobre todo gobernar para las grandes mayorías? Vladimiro Álvarez, se dice usted. Ahí está, Vladimiro Exministro Álvarez. Por favor, póngale aplauso a Carlita Coronel. Vladimiro, ahí el Javi nos está pasando el datito. Eso, vamos.
¡Hola, Oiga, pibe! es que ¿sabe qué? Me acordaba Vladimiro Álvarez. me acordaba del personaje que le hacían sátira. Sí. ¿Sabes qué? Yo recordé. No le iba a decir yo eso. iba a decir, yo iba a mandarme una a la que me iban a hacer bullying seguramente toda la semana. Iba a Por decir favor, diga. Vladimiro Montesinos. No. Estaba No, divagando, no. pero Vladimiro era el nombre, no recordaba el apellido. Muy bien, muy bien. Álvarez. Muy bien, señor Bisuete, está enchufado usted también Muy hoy. bien. Otro Por aplauso fin, para por el señor fin, por Bisuete, por favor, dese el aplauso. Oiga, pero ante lo que dice el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, él dice que están al día, que están bien los pagos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer en el Centro Histórico de Quito? Porque aquí queremos enseñarles el siguiente tuit, también de Pichincha Universal, y además recalcar algo que la mayoría de medios de comunicación el día de ayer y hoy no recogieron, simplemente dijeron que vinieron los alcaldes a la ciudad de Quito, se reunieron con las autoridades y nada más, pero no contaron que los alcaldes al llegar al centro histórico fueron recibidos con bombas lacrimógenas Sí, oye, por lamentable. parte del gobierno nacional. Y Son eso los que María representantes Paula de Romo las ya no está en el alcaldías. gobierno, ¿no? Y muchos de los alcaldes también en algunos casos apoyaron al gobierno de Moreno y Sí, ahora sí, vea, sí. les reciben con bombas. El que quiere entrar a hablar en Carondelet, vaya bien preparado porque le van a recibir a bombazos. Eso es lo que podemos decir. Con bombas lacrimógenas fueron recibidos por parte del gobierno de Lenín Moreno los alcaldes del país que llegaron hasta la capital de la República con la finalidad de realizar una marcha en contra del Ejecutivo en demanda de los recursos económicos que según el ministro Pozo dice que están saldadas. Al día. El presidente de la Que están Asociación de al día. Municipalidades, Raúl Delgado, reclamó que son 1.053 millones de dólares la deuda acumulada que tiene el Ejecutivo con las alcaldías por varios conceptos como patrimonio, devolución de IVA, entre otros. Pozo está más al día que la Carlita con las tarjetas de crédito. Así dice él. Mentira, Así estoy al dice día. él. Señores del banco, estoy al día. Pero fíjate Yo tú, sí. fíjate tú que este caso es hasta paradigmático. Yo no sé si en la historia mundial exista registro de una represión por parte de un gobierno a los gobiernos locales, por parte del gobierno central a los gobiernos locales. Terrible. No sé si exista registro de aquello. Tengo entendido que algo sucedió en Francia en 1978, cuando se intentaba justamente dar este punto final a la seguridad social para que los franceses puedan jubilarse a los 60 años, a los 60 años, sí, efectivamente, y tengo entendido que ahí hubo como un encuentro entre el gobierno central y algunos gobiernos locales. Pero de ahí a que exista represión, bombas lacrimógenas, uso excesivo de la fuerza. Y por venir a reclamar los recursos que son propios de cada una de las ciudades. Y fíjate que también el atrincheramiento por parte del señor Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet, que parece un fortín de guerra. Un fortín de guerra, exactamente. Dice muchísimo de cómo se gestiona, se procesa la conflictividad en este país y se da paso a soluciones. Mira, la solución, el mensaje claro y contundente por parte del gobierno nacional es que la solución es el uso excesivo de la fuerza. Para mitigar cualquier conflicto de índole económica, social, política, meta bala, meta plomo. Cálleles. Con eso se silencia. Y eso yo creo que demuestra un grave autoritarismo en el país, algo que algunos analistas han calificado como el autoritarismo de mercado, el fascismo de mercado, que tiene que ver este componente, ¿no? Por un lado, un brazo claramente abusivo en torno a la fuerza, en torno al monopolio de la fuerza que tiene el Estado, y otro brazo claro en cuanto al ajuste estructural y al detrimento de la situación económica de las grandes mayorías de este país. Entonces yo creo que ahí usted tiene algunos elementos de convicción para que pueda discutirlo con su familia, con sus hijos, en su casa, con su esposo, en la comodidad y el confort de su hogar. Así que no hay dónde perderse, hay que comentar, hay que discutir, hay que politizarnos en esta sociedad, porque estamos a vísperas de la decisión más importante que vamos a tener en los últimos años, digo. Sí, señores. Creo que es importante. 11 de abril pasará a la historia. Y bueno, esto solamente es el reflejo de un gobierno que tiene una incapacidad de resolver problemas y de dialogar. Como al principio decía, el gobierno del diálogo, al parecer, el diálogo ha sido a bombazos. Es un poco la consigna. Yo no sé si tú recuerdas de algún pasaje de Napoleón Bonaparte en la historia mundial que en algún momento dijo, el Estado soy yo.
el Estado soy yo. Con esta actitud agresiva, se está dando cuenta que el Estado básicamente es esta fuerza excesiva, este detrimento de la democracia, y esta actitud que de alguna forma evidencia que se beneficia y se da privilegios a las grandes élites económicas del país. El Estado es Lenin Moreno, y eso no termina de explicar los otros conflictos que están dentro de nuestra sociedad. Pero continuemos con las novedades que nos trae nuestro queridísimo pajarito azul de Larry. Y gracias al portal Tiempo Real tenemos urgente, dice Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, saca los cueros al sol a Marlon Santi y a Pachacutic. Le recuerda que apoyaron a la presidenta del CNE, Tamaín, a cambio del fondo partidario de $600,000. Pero escuchemos lo que dijo Jaime Vargas. Veamos. Hoy, y eso es malo cuando decimos, tú pusiste a la Diana Tamaín. Ami puso a Diana Tamaín, tú. Ami, usted eres el culpable. Compañeros y compañeras, Jaime Vargas no pone solito. Hay resolución de las 3 regionales donde llegamos a acuerdos para apoyar a la compañera Diana Tamaín. Así están las resoluciones, compañeros y compañeras. No hay tal que a veces tal vez por el egoísmo, tal vez porque me cae mal, porque odio, ¿sí? Habíamos conversado, pues, compañero Marlon. Nos llamamos cuando dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Apoyamos o no apoyamos la Diana otra vez para que regrese? Porque estaba en transición o transitorio. ¿Y qué dijimos, Marlon? Dijimos, adelante, hay que apoyar, porque gracias a la Diana, pues, tienen fondo partidario ustedes, $600,000, creo. Ahí está, 400,000. ¿En qué hemos invertido? ¿Cuánto hemos fortalecido nuestras organizaciones? ¿Cuánta formación política hemos hecho? Ahí está el resultado de ese que yo he puesto. Ahí está el resultado para Pachacutic. Compañeros, entonces ese resultado hizo de que sí hay intención y vamos a apoyar otra vez para que participe. Con ese pedido, con esa información, compañeros, nosotros, el Consejo Político, no solo Jaime Vargas, el Consejo de Gobierno y el Consejo Político define de que respaldemos para que participe otra vez. Otra vez. Otra vez, arrasca, como arde. Como cuando te das con el poquito de la mesa. Como cuando te caes de rodillas y te raspas y te queda así la piel al rojo vivo y tienes que echarte alcohol para que no se te infecte. Fuerte está. Yo sí creo que Duro es contundente. Contundente, me parece que un coideario en su momento, porque me parece que ahora es muy, muy clara la separación y la ruptura dentro del movimiento indígena por estas prácticas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, y es una pregunta que también valdrá hacerse en otro espacio, pero yo no sé hasta qué punto la capacidad organizativa del movimiento social tenga una capacidad de veto, hay que decirlo, con sus actores y representantes políticos. Habrá que ver, pero brevemente les quiero comentar rápidamente un tuit del señor Orlando Pérez en torno a las declaraciones que hasta hace pocos minutos hizo la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ecuador presenta nota de protesta por declaraciones de presidente argentino. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana instruyó a la Embajada de Ecuador de la República Argentina a presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de ese país una enérgica protesta por las declaraciones del presidente Alberto Fernández realizadas ayer en la entrevista en Canal 5 Noticias CN5. El gobierno del Ecuador rechazó enfáticamente las expresiones utilizadas por el presidente Alberto Fernández, las cuales considera una inaceptable intervención en asuntos internos de otro estado. En la misiva de protesta se señala que el gobierno ecuatoriano no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente de la República del Ecuador. Termina la comunicación afirmando que el sistema de justicia del Ecuador goza Ya se termina riendo el Andrés. A ver, vamos a recordar. Es que esto es cómico, pues. ¿A qué se refiere? Déjeme terminar, vea, Carlita, por Dios. Termina de reír el Andrés. Vean, escuchen, esta es una paparrucha.
Termina la comunicación afirmando que el sistema de justicia del Ecuador goza en la actualidad de absoluta independencia y autonomía en todos sus actos y el trabajo que viene realizando en la lucha contra la corrupción tiene el único propósito de devolver el Estado de Derecho y la libertad de acción al Poder Judicial ecuatoriano. Bueno, eso se lo creen ustedes y nadie más. Más bien, fíjense en este caso que denunciamos el día de ayer en la tercera emisión de Punto Noticias, que puede incluso generar una ruptura de relación diplomática entre con el gobierno italiano debido a la actuación de la cónsul Marta Fierro en Génova, en Italia. Pero bueno, recordemos lo que dijo el presidente argentino y por qué es este comunicado que hace el Ecuador. Y es que le preguntan al presidente argentino sobre la ruptura, la supuesta ruptura que existiría entre él y la vicepresidenta de Argentina. Y él dijo, yo llegué con Cristina y con Cristina me voy, yo no soy Lenín Moreno. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo único, vea, ¿por qué se resienten si es la verdad? Sorpresa, ni es secreto. O sea, ¿por qué se resienten si es la verdad? Imagínate que se dan el tiempo para generar un comunicado sobre esta cuestión, pero no hacen un barrido de la información de los principales diarios internacionales sobre lo que sucede hoy por hoy con Italia. Fíjense ustedes, ayer lo dijimos con el banderillero Acosta que anda por ahí. Dijimos muy claramente que los medios de comunicación italianos están muy preocupados sobre la situación diplomática con el Ecuador. No hay en dónde perderse. Se habla de una sustracción internacional de una menor, hija de un italiano. Y parece, insisto en esto, existe una presunta complicidad por parte de funcionarios de la embajada, del consulado, de Génova, del consulado ecuatoriano en Génova. Así que yo creo que ahí deben preocupar. Ese es un tema importante, más allá de lo que diga cualquier otra autoridad. Bueno. Pero bueno, continuemos, que nuestro invitado ya está listo el día de hoy aquí con nosotros. 9 de la mañana con 36 minutos, le vamos a dar ya la bienvenida a nuestro invitado, mi querido Carlitos Menango. Entre dos modelos, Ecuador decide. Con 37 minutos está con nosotros el señor Omar Maluk, ingeniero mecánico, profesor director fundador de SPAE y carrera de economía en la SPOL, decano fundador de la carrera de economía de la UES y magíster investigador de ESAN, PhD Ramón Llull en Barcelona. Quiero darle la bienvenida al señor Omar Maluk, también estadista, está aquí con nosotros y vamos a hablar justamente sobre el papel de las encuestadoras en estas elecciones 2021. Antes de dar paso a Omar, a quien le saludo cordialmente, quisiera leer un cuadro que muy amablemente nos facilitó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El autor es el investigador Alberto Viteri. Un poco para que tengamos en cuenta la evolución de la intención del voto entre 2006 y 2021. Brevemente, en 2006, en la contienda de 2006 en la que participó Noboa, Correa, Gutiérrez, Roldós y Viteri, Noboa alcanzó el 27%, Correa el 23%. En el 2019, Correa alcanzó el 52%, Gutiérrez el 28% y Noboa el 11%. En 2013, Correa alcanza el 57%, Guillermo Lasso el 23%. En 2017, Moreno alcanza el 39%, Lasso el 28%, Cynthia Viteri el 16%. Finalmente, en esta primera vuelta electoral del 7 de febrero de 2021, Andrés Arauz alcanza el 32%, Guillermo Lasso el 19%, y Yacu Pérez del 19% y Javier Herbas el 15%. He mencionado los principales contendores que han llegado a los lugares de mayor nivel y jerarquía, ¿no? Esto con la intención de un poco desmitificar este discurso que se ha posicionado fuertemente en torno a que el correísmo ha tenido un voto débil en esta elección. El mayor voto débil lo dio justamente cuando salta a la esfera pública, a la escena política, es del 23% que es en el 2006 con el 23% de Rafael Correa. Pero bueno, vamos a abordar estas cifras y estos datos y cómo se viene vaticinando esta situación en esta coyuntura electoral. Omar, ¿cómo está? Buen día.
Omar está con el micrófono apagado, no le escuchamos. Ahí sí le podemos conectar al micrófono. Ya, ¿me escuchan? Ahí sí le escuchamos, perfecto, fuerte y claro. Ya, bueno, gracias a Pichincha Comunicaciones, gracias a ustedes. Creo que la democracia, de alguna manera pataleando, pero saliendo adelante. Es claro, de referencia a los datos que usted ha entregado, es claro de que el correísmo tiene un voto duro, según mis cálculos, del 28%. Y toda esa campaña del voto útil anticorreísta que quiso captar Guillermo Lasso, no lo pudo captar gracias a que hubo otros candidatos como Yacu Pérez y Javier Herbas, que pudieron captar toda esa cantidad de votos resentidos de los alvaristas, de la gente que quería votar por Álvaro Noboa, que llegaban a un 39% de votos válidos y que eran aproximadamente un 30% de la votación total. Entonces la gente, gracias a las encuestas, que es el tema de hoy, pudo estar bien informada respecto a cómo eran las tendencias electorales de cada candidato. Bien, Omar, hay algunas cuestiones que son necesarias y urgentes tratar. Primero le pido las disculpas, no nos presentamos, les saluda Andrés Durán y Carla Coronel, me acompaña, pero creo que sí es importante mencionar lo que le decía al comienzo de esta intervención, ¿no? Las encuestadoras cumplen realmente una función primordial en la democracia y en una contienda electoral, o se han convertido en lo que algunos analistas consideran operadoras políticas, agentes de inflación de imagen. ¿Cómo entender el rol que hoy ocupan las encuestadoras en esta contienda? Bueno, gracias. Primeramente, esta es la primera elección en que las encuestadoras tradicionales recibieron una paliza y los encuestadores no tradicionales hemos sido muy neutrales. Y no soy el único. De las 11 encuestadoras, 10 calculamos un promedio de 37% de intención de voto para Andrés Arauz. Yo fui el que estuvo más cerca en la votación de Guillermo Lasso, con el 21% de mi pronóstico. Pero esas 10 encuestadoras, no considerando ese dato que estuvo demasiado parcializada y que de alguna manera engañó a la gente, porque la gente quedó engañada de que había un empate técnico cuando no lo había. Entonces, las encuestadoras cumplimos un rol fundamental en la democracia, haciéndole ver al pueblo que su intención de voto no puede ir solamente como un voto útil a apoyar a dos mayorías, sino que pueden también discriminar, como lo hicieron con Yacu Pérez y como lo hicieron con Javier Herbas. Eso demuestra que las encuestadoras cumplimos un papel fundamental en orientar a la ciudadanía. Y fuimos 10 encuestadoras, no fue una, no que fue solo Omar Maluco o Mercanálisis o Comunicaliza las que estuvieron cerca de los resultados, sino que también otras estuvieron cerca de los resultados. Y la que estuvo más lejos es la engreída de los medios tradicionales de comunicación, que luego de la elección, al que fueron a entrevistar fue a ese, al que falló. Teleamazonas, Canal 10, RTU, todas esas medios tradicionales de televisión, lo primero que entrevistaron ese día fue al que más falló. O sea, se convirtió en la estrella del análisis luego de las elecciones, un individuo que había fallado con Andrés Arauz con casi el 10% de diferencia. Omar, esto quiere decir, usted nos dice, por ejemplo, Sedatos nos engañó y la mayoría de las encuestadoras grandes fallaron en sus predicciones. ¿Esto podría decir entonces que las encuestadoras responden a intereses, que detrás del trabajo de las encuestadoras hay un interés determinado? Claro que sí. Le pongo mi ejemplo. En mi ejemplo no hubo ningún interés, porque a mí Álvaro Noboa me dijo, yo te conozco desde chiquito, sé quién es Omar Maluc, yo te pongo todos los gastos, yo confío en que lo que tú vas a gastar es lo correcto, y yo confío en lo que tú vas a hacer es lo correcto, nada más. Ni siquiera me dijo
cámbiame de puesto, o ponme tercero, ponme primero. No, nada, absolutamente nada. Fue una persona que actuó con una rectitud moral increíble, porque yo nunca sentí ninguna presión de él en las 6 encuestas que le hice durante 6 meses en todo el país. Pero yo estoy seguro que aquellas que cobran 60.000, 80.000, $100.000, en ese paquete de precios están incluidos honorarios adicionales por decir cosas que el candidato le interesa. Le voy a dar cifra. Una encuesta cuesta $3 por persona, cara a cara, ¿no? Ese es el costo total de la encuesta. Súmele los honorarios, que en mi caso fueron 0.50 centavos por encuesta. En la encuesta que hice 5.000, ahí sí me gané $1, que fueron $5.000. En la encuesta que hice 17.000, que fue la última, 17.000 encuestados, ya pues mi margen fue solamente de 30 centavos. Pero usted calcule que estos señores, por ejemplo, Sedato, hicieron 2.500 encuestas telefónicas y cobraron, según la planilla que presentaron por los medios de comunicación, pagado por el Banco Guayaquil, como $70.000. Usted calcule que están cobrando, $30 por encuesta, cuando el costo es 3. Entonces, ahí en ese costo hay algo. Yo no quiero decir qué es lo que hay, pero yo presumo que ahí hay algo. O sea, algún tipo de presión por parte del candidato que paga. Yo primero quiero felicitarle, Omar, no sé, lo que nos acaba de decir es inédito en la historia informativa del país, porque acaba de precisar con datos y con absoluta transparencia los costos en los que se tiene que incurrir cuando se realiza una encuesta y digamos, en contabilidad de costos, como se dice o se entiende vulgarmente, hay un claro margen y una clara diferencia. Usted dice que no quiere hacer una interpretación, pero hagámosle o démosle el beneficio a la duda. ¿Usted considera que sí existe esos intereses económicos y políticos por este margen y por esta diferencia económica que cobran algunas otras encuestadoras? En el caso puntual usted mencionó a Sedatos, y que de alguna forma opera política en el imaginario de la gente. Yo creo que sí. Nosotros medimos percepciones y yo me recorrí 5 veces el país, y en ningún momento durante los 6 meses que yo recorrí todo el país, casi, no recorrí el oriente, por eso me equivoco con Yacu Pérez, es un 4% de error, porque yo no fui a la provincia del oriente. Si yo hubiera hecho caso a lo que me dijo Álvaro Novoa, coge mi avión y ándate a la provincia del oriente, yo hubiera sido mucho más acertado con Yacu Pérez. Pero lamentablemente no lo hice porque aquí entre nosotros, mis encuestadores no quisieron subirse al avión. Imagínense, usted da vuelta que en ese avión de Álvaro Novoa por todas las provincias orientales, hasta a mí me dio un poco de recelo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? En ningún momento en el tracking de mis encuestas, el señor Guillermo Lasso pasaba el 21% de votos válidos. En ningún momento. Durante 6 meses estuvo estable. Entonces, ¿cómo puede el señor de Sedatos haberle puesto un porcentaje de empate técnico con Andrés Arauz? Otro dato le voy a dar. En ninguna provincia del país ganaba Guillermo Lasso. Terminó ganando en Pichincha. ¿Y sí sabe por qué gana en Pichincha? Porque le quita los votos a Herbas, le quita los votos a Arauz y le quita votos a Yacu. Porque si no hubiera estado Herbas en Pichincha, Guillermo Lasso no llegaba primero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir claramente de que le meten de alguna manera mano a los resultados. Y una forma muy sencilla, ¿sabe cuál es? Compare los votos nulos. Comparen los votos nulos y lo que hace es que parte de los votos nulos se los ponen a un candidato o de los indecisos. Entonces, cuando usted compara los votos nulos, se da cuenta de que aquí algo está mal. ¿Cómo puede ser que 10 encuestadoras tengan más de 30 o 35% de votos nulos y una encuestadora tenga 20% de votos nulos? Bien, Omar, entremos en materia, que es lo que también nos compete. Usted mencionó estos antecedentes que son súper importantes y fundamentales y que hoy por hoy ya son de conocimiento público, herramientas para la toma de decisiones de la ciudadanía.
pero hay una mitad, un entredicho en todo este relato electoral, que es ya un poco la interpretación de los datos. Yo personalmente considero que, digamos, las encuestas, el carácter cuantitativo de la intención del voto no alcanza para explicar cómo se votó en estas elecciones y en esta primera vuelta. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque hay parroquias que concentran mayor densidad, y parroquias y cantones que concentran mayor densidad poblacional. ¿Cómo interpretar estos resultados del 7 de febrero, tomando en cuenta también que hay provincias en las que se ha fortalecido el correísmo y hay provincias en las que ha crecido muchísimo el movimiento indígena y Pachacuti, pero hay una clara inclinación por parte de la ciudadanía hacia un modelo más popular, más social, más equitativo, más justo? ¿Qué decía al respecto, Omar? Bueno, yo le voy a decir que mi metodología sí percibe todo lo que sucedió. Cuéntenos entonces. Lo que pasa es que depende de la medición que uno haga. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mido la intención de voto de 1 a 5, en que 1 es totalmente en desacuerdo, no votaré por él. Uh-huh. 2 es parcialmente en desacuerdo, no votaré por él. 3, ni acuerdo ni desacuerdo. 4, parcialmente de acuerdo, posiblemente vote por él. Y 5, sí voy a votar por él porque es un buen candidato. Entonces, además de eso, yo agrego una serie de preguntas que me permiten visualizar los resultados, por qué se dieron. Por ejemplo, preguntas relacionadas con Álvaro Noboa, economista, empresario exitoso. ¿Votaría usted por un empresario exitoso? La mayoría de los que votaron 5 por Álvaro Noboa, que sí votarían por un empresario exitoso, votaron 4 por Javier Hervas. Entonces yo tengo la explicación clarísima de que el voto de Hervas es porque no estaba el empresario exitoso número 1 y la gente votó por el empresario exitoso número 2. Y usted puede averiguarlo. Uh-huh. Haga un sondeo, cualquiera que haga un sondeo periodístico en la provincia de Cotopaxi. Fíjense que en la provincia de Cotopaxi el más grande empresario es Álvaro Noboa, con Molino Pultier. Y el segundo empresario es Javier Hervas. Entonces, ¿qué sucedió? Que los votos de Álvaro Noboa, que estaban indignados con Guillermo Lazo por la prohibición de ser candidato, derivaron hacia Javier Hervas y hacia Yacu Pérez. De acuerdo, entonces, yo sí tengo explicaciones. De acuerdo, pero esa causalidad que usted plantea, creo que también sería bueno agregarle otras variables. Por ejemplo, una de las variables es que el discurso del candidato Hervas también tuvo una vocación socialdemócrata. Salió de esa polarización en la que estaba entrampada la ciudadanía y el país. Y también demuestra que la gente no quiere seguir esa línea de polarización entre el correísmo y el anticorreísmo. Digo, también podría existir una variable explicativa a este argumento que trato de plantearle, estimado Omar. Sí, yo entiendo 100% lo que usted me dice. Lo mismo digo Álvaro Noboa. Uh-huh. Yo no soy ni izquierda ni derecha, no soy ni anticorreísta ni he gobernado antes. Lo que pasa es que Javier Hervas, de todas las minorías, fue el único que sacó la cabecita por encima del 2%, y entonces la gente lo visualizó, y cuando la gente lo visualizó, todos los votos alvaristas se fueron para allá. En política uno tiene que hacerse visualizar, hacerse ver, y automáticamente los votos fluyen. Entonces Hervas tuvo la habilidad, la capacidad de ponerse en una posición de centro, y a lo que los alvaristas lo vieron, lo identificaron, empresario exitoso, y votaron por él. Pero si eso lo hubiera hecho Isidro Romero, por ejemplo, no hubiera tenido mucha credibilidad, porque Isidro Romero no es un empresario 100% exitoso. Y entonces Hervas tenía esa característica. El pueblo quería un empresario exitoso y lo encontró en Hervas. Estamos conversando con Omar Malug, estadista, conversando sobre las encuestas, y ante esto también a nuestros amigos que se conectan con nosotros de 7F Ecuador por Más Democracia. En Pichincha Comunicaciones, en el Twitter, les recordamos la pregunta del día de hoy. ¿Considera que el trabajo de las encuestadoras en las elecciones 2021 han sido objetivas
y confiables? Es la pregunta que tenemos para ustedes en nuestro Twitter. Omar, ¿considera entonces que las acciones realizadas en las últimas semanas, de acuerdo de cada uno de los partidos políticos, influyeron en los resultados que realmente se dieron en el CNE y no en los resultados que tenían las encuestadoras? Es decir, ¿las últimas semanas fueron decisivas? Sí, claro. Por ejemplo, a mí me llamaron los asesores de Yacu Pérez. Tuve una reunión con ellos en el Juan Valdés de Guayaquil, del Mall del Sol. Y me preguntaron, ingeniero, nosotros creemos en lo que usted hace. ¿Y qué nos recomienda? Esto fue una semana antes de la elección, 10 días antes de la elección. Creo que fueron 10 días antes de la elección. Y yo les dije, miren, ustedes tienen que ir a Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, porque ahí es donde están débiles. Ustedes no tienen que seguir atrás del voto de los indígenas, porque los indígenas van a votar por ustedes más de un 50%. Y ellos hicieron caso de mi recomendación. Y fíjese usted que lograron subir su porcentaje de votación en esas provincias. Entonces, cuando las encuestadoras decimos algo, así no nos hayan contratado, el político tiene que observar lo que estamos diciendo, porque lo estamos diciendo por el bien de la sociedad. Nosotros nos ganamos una rentabilidad, un margen, pero si tenemos ética y principios y moral, estamos diciendo la mayoría, estamos diciendo la verdad. La minoría puede estar mintiendo, pero la mayoría estamos diciendo la verdad. Fíjense que hay una encuestadora que yo ni la conozco, que se llama Comunicaliza, que no sé de quién es, y fue tan acertado como yo. Entonces, mi respeto para esas encuestadoras que tuvieron buenos resultados y que no se dejaron llevar por don dinero. Estimado Omar, con esta pregunta cerramos este encuentro, esta tertulia. Yo recientemente tuve la oportunidad de escuchar una disertación en la Flaxo, en el Departamento de Sociología Política, digamos, presentada esta disertación por algunos colegas, algunos compañeros de este espacio, y planteaban algunos argumentos muy interesantes. Ellos decían que para esta segunda vuelta electoral claramente va a existir unos territorios en disputa. Y decían que los territorios en disputa, en función de la evidencia empírica, de los datos, de las cifras, de lo que ellos habían recolectado del CNE, van a ser las provincias de Azuay y la provincia de Pichincha. ¿Usted considera que ello, piensa que Quito, Azuay, van a definir esta disputa electoral entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, tomando en cuenta que el voto de Guillermo Lasso está claramente... tiene una expresión clasista muy clara? Digo, las personas de mayor capacidad adquisitiva son las que optaron por Guillermo Lasso según las cifras del CNE. ¿Qué decir al respecto de esto? ¿Cómo se va a dirimir la situación electoral en estas provincias? Hay territorios en disputa y yo no solamente diría que son Azuay y Pichincha. Creo que Pichincha va a ser la más disputada de todas. Pero, por ejemplo, yo ya terminé de encuestar Guayaquil. Hice 1.600 encuestas de Guayaquil. Acabo de terminar recién, antes de ayer. Y en estos momentos estoy en Manta encuestando Manabí. En Guayaquil, en los suburbios no hay disputa. En los suburbios es 4-1. Gana Arauz. Arauz. Ahí no hay disputa. Pero sí está disputando Lasso con Arauz las parroquias, como por ejemplo la parroquia Tarqui, lo que tiene que ver con Alborada, Sauce, Samane, Garzota, centro de Guayaquil. Ahí están disputando 1-1. Ahí hay disputa, son terrenos en disputa. Manabí, por ejemplo, tampoco hay disputa. Manabí, claro, es Arauz. El donde más tiene votos Guillermo Lasso es Jipijapa, que es la ciudad donde mejor le fue. Y en Jipijapa está perdiendo 3-1. Y acabo de medirlo ayer. Entonces yo le estoy dando una primicia respecto a lo que está pasando en Manabí. Manabí va a ser a nivel de provincia total 3-1. Ahora, Azuay va a tener mucha disputa. ¿Por qué? Porque el candidato mayoritario, que casi llegó al 50% de la votación
de la provincia de Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua. Tungurahua es el de mayor disputa también. Esa provincia tiene muchos votos, Yacu Pérez. Y todavía hay mucha incertidumbre. Los votos de Yacu Pérez en Guaya, en los suburbios, están yendo a donde Andrés Arauz. Pero en la clase media están yendo donde Guillermo Lazo. Los votos de Yacu Pérez en Manabí están yendo donde Andrés Arauz. No sabemos, yo no sé todavía, porque recién pasado mañana voy a Azuay. ¿A dónde están yendo los votos de Yacu Pérez en Azuay? Porque yo te hago una pregunta, yo estoy haciendo en el imaginario suyo, suponga que hay 3 candidatos y lo pongo a Yacu Pérez. Y luego le digo, ahora suponga que ya no está Yacu Pérez, y vuelvo a hacer la pregunta. Entonces yo, con mi encuesta, estoy midiendo cómo se van, a dónde se van los votos de Yacu. Claro, el endosamiento. Sí, sí, es una pregunta muy creativa la que he hecho, porque estoy capturando a dónde van los votos de Yacu. Yo pienso que en Azuay van a estar bien divididos, igual que en Guayaquil, la clase media se va a ir con Lazo, y los votos de Yacu de la clase baja van a tender a ir un poco más a donde Andrés Arauz. Bien. Omar, estaremos pendientes entonces. Igual va a pasar en Pichincha. Bien, estaremos pendientes entonces de qué es lo que lamentablemente sucede. se nos acabó el tiempo, le combinamos aquí una próxima. Pichincha es la última, yo cuando esté en Pichincha le voy a avisar que estoy en Pichincha. Listo. Por favor, queremos saber los resultados. Denos la primicia entonces. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Omar Maluk estuvo con nosotros comentándonos algunas cosas, algunas joyas y secretos de las encuestadoras también. Cosas que yo realmente desconocía, ¿sí? Y que las dijo con absoluta transparencia y felicitar Muchísimas gracias a Omar Maluk. Quiero comentarles la trivia de esta semana. No se olviden de inscribirse en enviar un mensaje de texto al 098-947-0058. ¿En qué año la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Procel se convirtió en la primera mujer en ejercer el derecho al voto en Latinoamérica? A, 1920, B, 1930 y C, 1924. La primera mujer latinoamericana en sufragar. Nos quedamos sin tiempo, queridos amigos, como siempre los decimos, ustedes y nadie más tienen las conclusiones. Hasta una próxima. Hasta mañana.